Manuela Castañera, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy Gracias por bien. este ratito. Muy Bienvenida. buenas noches, Buenas gracias. noches. ¿Por qué pateó el tablero y no se sumó al acuerdo de izquierda? ¿No me invitaron? O sea, no lo pateó porque no lo llamaron. Exacto, me clavaron el visto. Yo propuse una PASO a Del Caño y al Frente de Izquierda. ¿Y por qué no se la dieron, entiende usted? Eso lo tendrían que decir ellos. Yo creo que un poquito ¿Por qué el ego en la política es tan importante, no? ¿Por qué hoy resolvió la Cámara Electoral que hay interna en el espacio de consenso 2030 en la ciudad entre Miguel Ponce y Matías Tombolini, por ejemplo? Después de que habían homologado y finalmente La Baña dijo que era uno solo. Qué sé yo, en Río Negro el radicalismo fue a la justicia para tratar de invalidar que no haya ningún candidato a senador en la lista de Juntos por el Cambio, donde Cascón era el candidato radical, exintendente de Bariloche, lo borró en el acuerdo Pichetto con Beretinlec para que Beretinlec, que va con lista corta, pueda usufructuar de no tener ese segmento Juntos por el Cambio y que los que elijan Macri y Pichetto elijan Beretinlec gobernador. ¿Qué pasa en estas cosas, no? Y en el frente todos también tendrán sus problemas. Sí, divisiones, bueno, nosotros, qué sé yo, más divisiones que el peronismo seguro que no tenemos. Salvo en la izquierda hay un peronista en todas las listas. En el caso de la izquierda, creo que, bueno, no sé, por mi parte, nosotros propusimos ir a una PASO, le propusimos a Zamora, a Del Caño, no quisieron. Yo creo que hay un debate ahí también sobre el machismo, porque nuestra propuesta venía de la mano de que creíamos que la izquierda tenía que tener una candidata mujer, porque en este momento el movimiento de mujeres, no solo por el debate de la legalización del aborto, pero hoy el movimiento de mujeres es una vanguardia en Argentina de lucha, de tomar la política en sus manos, de la participación directa, la organización de vigilias, asambleas. Hoy las mujeres en Argentina son símbolo de lucha, no sé, hasta en la selección de fútbol femenino. Y entonces la izquierda tenía que embanderarse con eso, desde nuestro punto de vista. Pareció que no fue importante para el FIT. Así están, evidentemente, bueno, expulsando gente, cosa que yo la verdad que repudio. Está la expulsión de Altamira, de Ramal, y me parece que algo... ¿Usted los va a cobijar, Altamira, Ramal? ¿Los va a sumar eventualmente? ¿Habló con ellos? ¿Tendió puentes? Ellos tendrían... Nosotros nos solidarizamos con el tema de la expulsión porque para mí la izquierda está mal la división, está mal la fragmentación. Creo que nos tenemos que unir, no echar a nadie. Soy solidaria desde ese punto de vista. Por ahí no comparto los argumentos que ninguna de las partes usan. ¿Tienen candidatos en todos los lugares? Porque vi que en algunos distritos no, por caso Mendoza. ¿Esa es una situación que se repite? No. Somos una lista que va sola y que tiene cubierto más de medio país. Más de medio país. Más de medio país. Nos presentamos por primera vez en Entre Ríos, donde soy oriunda, así que muy contenta. La provincia de Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén, 11 provincias. Así la ciudad, la provincia. Por supuesto, Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Un montón de intendencias tenemos, muchos jóvenes en las listas. También apostamos a esta idea de la renovación porque creo que en Argentina, en el mundo entero, hay una discusión sobre los partidos tradicionales y sobre la representación que también está vinculada a un malestar, te lo diría hasta así, con el capitalismo, con este problema de la desigualdad. Hay desigualdad en todo el mundo y lo que nuevas generaciones ven, lo ven varios sectores de la sociedad, pero las nuevas generaciones lo que vemos es el capitalismo no resuelve los grandes problemas de la sociedad. Hay miseria, hay pobreza, hay niños en la pobreza, hay desigualdad, el problema de la ecología, la naturaleza, el medio ambiente, muchas cuestiones más. Y entonces, bueno, se abre la discusión. Por ahí no todo el mundo hoy seguramente no sea socialista, yo abrazo esa bandera, pero sí hay un debate de qué salidas hay que construir. Bueno, hablando de eso, quiero conocer qué haría si usted es presidenta, etcétera, porque de última, eso es lo que va a terminar decidiendo la gente si le pone el voto o no. Unión Europea-Mercosur, ¿valida el acuerdo o no? No. El acuerdo de la Unión Europea es para primarizar la economía argentina, o sea, desde el vamos dice que desindustrializar. No es el acuerdo que se estableció con la Unión Europea, no por una... La gente piensa que vamos a tener un acuerdo con la Unión Europea y que nosotros vamos a vivir como la Unión Europea. Y el gobierno está tratando de vender ese discurso. Lo que yo haría sería no ese tipo de acuerdo que se estableció, que es de libre mercado, tratado de libre comercio, con economías muchísimo más productivas en su industrialización y que pueden generar despidos en la industria argentina, precarización laboral, desempleo y también una primarización, es decir, que Argentina venda por otro acuerdos con pelado. nadie que tenga una economía mejor que la nuestra, que son más o menos como 80 países en el planeta. Eso no quiere decir que no hagas ese tipo de... No, con economía no es un acuerdo con una economía que sea mejor que la tuya. Vos le estás diciendo a la Unión Europea que te deje entrar todos los autos...
¿Sabes cuál es el discurso que está de fondo? Si la economía argentina no es competitiva, entonces que cierre. Y para hacerla competitiva van a las fábricas y le piden a los trabajadores que sean ellos los que sacrifiquen sus pobres ingresos o pocos derechos para hacerlo competitivo. Por eso digo, porque a los empresarios no se les ocurre achicar su bolsillo para hacer competitiva la industria. ¿Qué empresario vino acá a decir, yo voy a reducir ganancias para mejorar tecnología? En lugar de eso, ¿qué dicen? Reforma laboral, bajen derechos. Bueno, yo quiero, ante toda esta crisis, hacer un plan que mire la economía con los ojos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué medida tomaría? Desde ya, reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo, eliminación del impuesto al salario y del IVA, que es el impuesto a la pobreza. Y sí impondría tributos a los grandes capitales del campo, de las finanzas, de la industria, y también utilizaría fondos del no pago de la deuda externa. Sí, es un plan distinto. Defaultearía. El default técnico ya existe. Y además default ya tienen un montón de otros países, y default ya hubo en la Argentina y demás. A mí me parece que yo no voté ir al FMI, no, creo que vos tampoco votaste ir al FMI, muchos no votaron ir al FMI, no voté que se fuguen decenas de miles de billones de dólares los capitales financieros y que ahora vengan a decirme las deudas se pagan. Lo que pasa es que el poder es una continuidad del Estado. El que toma el empréstito no es un presidente porque no lo paga de su bolsillo, sino un presidente en nombre de un Estado y un Estado que es el que luego termina dando la respuesta. Un presidente electo en una supuesta democracia. ¿Usted cree que no hay democracia en la Argentina? No creo. Lo que estoy diciendo es que el presidente no tenía los atributos sociales para ir al FMI y se fue al FMI en contra de la voluntad popular, y lo que a mí me preocupa es que se respete la voluntad popular. ¿Y qué haría un plebiscito para tomar cada decisión? A ver si la mayoría está de acuerdo lo hace y si la mayoría está en desacuerdo. A mí me parece que no hay que entrar en tecnicismo, me parece que lo del FMI fue claro, que lo de la reforma laboral está clara, que lo de la reforma previsional está claro. Por eso le pregunto, porque quiero conocer más, digo, porque al final del día usted va a tener que tomar decisiones y va a tener que tomar. Yo veo la política de otra manera. No veo una política donde haya una persona por arriba de las relaciones tomando decisiones por el conjunto. Veo la participación directa, veo los métodos asamblearios, en diálogo. Hay 1000 mecanismos mucho más democráticos incluso que los plebiscitos. Por ahí los plebiscitos en general a veces hasta son utilizados antidemocráticamente por un sí o por no, rebajando las discusiones políticas. Pero en la asamblea, qué sé yo, no todos van, por ejemplo. Entonces, el que no va... Si yo le hago una discusión, no es solo la idea de la asamblea. Hay, por ejemplo, diálogo. Por ejemplo, tomemos el problema de las tarifas y de las empresas de servicios. Están áreas, están los usuarios, están los trabajadores. Podés entrar en diálogo perfectamente con todos esos sectores y construir una política con las personas afectadas en el sector. Parece abstracto, pero yo propongo una política que escuche, una política donde haya participación. Y en la Argentina hay mucho de eso. Qué sé yo, la ciudad, las comunas están construidas sobre una práctica que hubo a partir del 2001, que la gente que se organizaba en asambleas. Hay presupuestos participativos. Después vino la estructura de comunas. Primero vino la sociedad que se organizó en esos barrios. Y las comunas responden a ese tipo de organización que hubo en la ciudad de Buenos Aires post-2001. Pero el Congreso es el que sigue haciendo la ley, no una asamblea. El Congreso sí puede hacer todas las leyes. El concepto sería, a ver, el funcionamiento democrático de una... Se me miran así muy sorprendidos. No, estoy tratando de conocer, digamos, cómo sería esa toma de decisión. Es importante. Es obvio que sí, es muy importante. O sea, usted, más que un gabinete, tendría personas que participen de las asambleas para saber qué quiere la gente y en virtud de eso tomar... No. Sí, eso, pero también están los lugares de trabajo, los sectores, que decidan las personas que están afectadas directamente en las áreas donde trabajan. Los trabajadores hacen eso día a día. Es una práctica de administración de la economía. A veces todos piensan que son los dueños de las empresas, que están los trabajadores tomando manos sobre la economía en el día a día. Bueno, Manuela, hay un debate en el Congreso, varios. Uno de ellos, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿sí o no? No. No. Para nada. No creo que el punitivismo resuelva los grandes problemas que hay en la sociedad. Creo en el trabajo, en la educación, en la cultura, en el deporte. Pero meter un pibe de 14 años preso, ¿eso va a resolver los grandes problemas de Argentina? Ampliación de la Corte. ¿Es un aspecto a discutir eventualmente a futuro, sí o no? Toda la justicia es un aspecto a discutir eventualmente a futuro. La justicia ¿La rediseñaría? Hoy, claro que sí. Hay que realmente hacerla democrática. Jueces electos. Acá los jueces hoy son una casta que se cuida a sí misma. ¿Jueces electos por el voto popular? Sí, claro que sí. Y revocabilidad. A mí me parece muy importante en los cargos
todos los cargos electivos la revocabilidad. Si no, no hay un rendir cuentas ante la sociedad. Entonces, por ejemplo, vos votás a un presidente, vamos a poner un ejemplo bien extremo, votás a un presidente con un programa, con una política y después a los 6 meses empieza a hacer otra cosa distinta, totalmente distinta y muy antidemocrática, llevándose puesta toda la voluntad popular y vos te sentás así y decís, tengo que esperar 4 años. ¿Cómo puede ser eso? Y con diputados, incluso con los jueces también. A mí me parece que hay que rendir cuentas ante la sociedad y además cortar con esto de que una situación en los cargos, de que están 10, 15, 20, 30, 40 años, siempre los mismos se eligen y se cuidan a sí mismos y funcionan como corporaciones. Veo mucho de eso en la justicia. En algún momento Kicillof, ya no tanto hoy, habló de una especie de reforma agraria que hay que hacer en la Argentina, etc. ¿Usted plantea que hay que hacerlo? La izquierda es una de las banderas tradicionales, la famosa reforma agraria. ¿Hay que hacerlo o no? Sí, en realidad las banderas de la izquierda siempre fueron, por supuesto, acompañarle el programa de la reforma agraria y estamos mucho del lado de la expropiación. Se ríe, sabe que es polémico. Claro ¿Sería que sí. expropiar qué cosa? ¿Que los campos de quiénes? Usted sabe cómo están los campos, seguramente sabes cómo están los campos en La Pampa, que hay muchos propietarios de grandes extensiones. Yo conozco Entre Ríos, por ejemplo, porque soy de ahí, Sí. Hermanos de, ni siquiera son argentinos los empresarios. Pero por eso digo, ¿no? Porque Muchos europeos, hay una ley propietarios de miles y miles de hay una ley ya hectáreas. que establece límites a la compra por parte de extranjeros. No estaría funcionando muy bien en este momento. Pero también, pero Habría que ver que eso se aplique de ¿Usted primera. regularía que, por ejemplo, ningún extranjero pueda ser dueño de tierras, solo una parte? No, además del problema de los extranjeros, está el problema de quién es la tierra, cómo se adquirió, está el problema de las tierras en el sur. Primero hay que resolver toda la situación de los pueblos originarios, que los están barriendo para plantar porotos de soja donde se puede. Eso me parece preocupante. Y después hay que rever, por supuesto, mucho de la economía argentina, hay que generar mayor industrialización de lo que pasa en el campo, hay que rever la decadente estructura impositiva que hay para la exportación. Cuando digo decadente, digo opuesto a lo que se dijo anteriormente. Para mí pagan demasiados pocos impuestos el agro. ¿Usted pondría más impuestos al agro? Sí, a la gran exportación, sí. Hay que distinguir entre los que son realmente los pequeños productores, pequeños propietarios, de las chacras, economías regionales y demás, de los grandes pools sojeros que se están enriqueciendo y contaminando mucho en las provincias. ¿Pondría un cupo joven en las listas, así como usted existe, qué sé yo, la ley de paridad de género, el 50 y 50? La verdad que nunca me lo habían preguntado, pero abriría una discusión si se considera que eso tiene que ser progresivo. No tengo ningún problema en escuchar Le hago esta nuevas pregunta porque propuestas. vi algunos spots de la campaña de sociedad y están muy focalizados en los adolescentes. No están muy focalizados. Hay spots que están focalizados en Bueno, los ahí es adolescentes donde va a cultivar porque un voto mayoritario, entiende usted. Digamos. están hechos por los adolescentes. No, lo que pasa es que hay otra cosa. Están hechos por nuestra militancia. Digo, están hablando de un spot que está cantado en trap, ¿puede ser? Entre otros, que fue el más viralizado. Ese fue muy viralizado, sí. Eso lo hizo, es un spot, no es parte de lo oficial que está en la televisión, es una iniciativa juvenil de los secundarios y universitarios del Nuevo Más. Y es nuestra militancia. Esos pibes, digo, está bueno hablarlo porque hoy en Argentina hay una nueva generación, hay muchos jóvenes que participan en política, que discuten, que se acercan a la izquierda, que quieren repensar el mundo, que cuestionan el capitalismo y bueno, y también cantan y bailan trap. Nacho, la última. Sí, le quiero consultar qué opina respecto a la visión que planteó Grabois de Mercado Libre. ¿Cuál es su postura frente a Mercado Libre? Si cree que necesita... No escuché lo que dijo Grabois. El Estado argentino apuntó por la posición hegemónica que tiene y también, digamos, cuestionó que el gobierno argentino, en este caso a través del Estado, le diera facilidades. ¿Usted cree en una postura con Mercado Libre en el que el Estado lo controlara más, que no ayuda al comerciante argentino? ¿Cuál es su visión sobre el tema nuevas tecnologías, comercio? ¿Está por llegar a Amazon también? A mí lo que me preocupa, en realidad, primero que hay muchas facilidades a las empresas y lo que más me preocupa es el problema de la precarización laboral, porque bajo toda esa discusión de las nuevas tecnologías y la modernización, incluso hay un ministerio de modernización, que les cuento que los trabajadores estatales, muchos de ellos, voy a reproducir lo que dicen del Ministerio de Modernización, le dicen la Gestapo,
porque van a revisar a los lugares de trabajo, no, vamos a tecnologizar, bueno, vamos a poner un reconocimiento facial en la puerta del laburo para controlarte, vamos a poner el dedo para controlarte, pero después a los funcionarios no los controla nadie del gobierno. Y lo que pasa, por ejemplo, si vos tomás Rappi o si tomás Globo o demás, decís, qué bueno, los pibes pueden trabajar. No le importa a nadie si tienen un derecho. Hace poco murió uno de los pibes atropellado, desesperado. ¿Ustedes lo vieron cómo laburan? Desesperado viendo el mensaje porque si no llegaste con el pedido en 30 minutos no te lo pagan, nadie los protege. Bueno, a mí lo que me preocupa es que detrás de la discusión de las nuevas tecnologías y de ayornar al mundo esté la vieja discusión de la esclavitud laboral. No hay cosa más vieja que quitarle derechos a un laburante, sobre todo un joven que está tratando de hacerse su lugar en el mundo, y después preguntan por qué los jóvenes nos hacemos también anticapitalistas. Y nos dicen no, que el socialismo es una idea vieja. Vieja es la explotación y la opresión, y es lo que se está viendo con todo este nuevo discurso y por qué también los jóvenes estamos peleando con programas alternativos para salir de las crisis y para construir una sociedad diferente, vista con los ojos de las mayorías trabajadoras, del movimiento de mujeres y personas LGBT y de los pibes, y bueno, y de todo el movimiento juvenil también. Gracias, Manuela, por este ratito. Gracias a ustedes.